Hola mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a ver lo relacionado con los campos semánticos. Cuando nosotros escuchemos la palabra semántico significa significación, es decir, que tienen o se relacionan o se vinculan con un mismo significado. En resumen, podemos decir que un campo semántico pues es un conjunto de palabras de la misma clase, es decir, que comparten algún rasgo de significación o algo los relaciona. Vamos entonces a algunos ejemplos para poderlo entender muy bien. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del campo semántico del cuerpo, ¿cierto? Es decir, que estaríamos hablando de todas las partes de nuestro cuerpo y que se vinculan entre sí porque son precisamente partes del cuerpo. Las manos, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, la cara, ¿cierto? El cuello, los brazos, las piernas, el tronco, todas estas serían partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos el grupo, ¿cierto? O el conjunto del campo semántico del cuerpo, tendríamos que incluir todas esas partes dentro de ese campo semántico. Si estuviéramos construyendo el campo semántico de prendas de vestir o de vestuario o ropa, pues todo lo que pertenezca, o sea, haga parte de este concepto de ropa, pertenecería a ese campo semántico. La chaqueta, la camisa, la blusa, los pantalones, las faldas, los zapatos, las bufandas, ¿cierto? La pijama es una prenda de vestir, entonces haría parte de ese campo semántico que nosotros la llamaríamos vestuario. Si estuviéramos construyendo el campo semántico de deportes, pues tendríamos que colocar ahí todos los deportes, ¿cierto?, que queramos, porque hacen parte de ese campo semántico. Entonces puede ser esquí, puede ser pesas, levantamiento de pesas, puede ser natación, puede ser patinaje, puede ser ciclismo, puede ser fútbol, ¿cierto? Porque son deportes y estarían dentro de ese campo semántico denominado deportes. Si yo quisiera hacer un campo semántico sobre el bosque, pues tendría que colocar todos los elementos que tengan significación, es decir, que estén en el bosque. ¿Como cuáles? De pronto animales salvajes, ¿cierto? De pronto vegetación, de pronto incluso lugares especiales, cascadas, ríos, lagos, ¿cierto? Venados, delfines, si de pronto nosotros estuviéramos hablando de lugares específicos, ¿cierto? Y si yo quisiera construir un campo semántico sobre animales domésticos, es decir, aquellos animalitos que pueden vivir, ¿cierto?, en contacto con el ser humano. Entonces ahí podríamos colocar los caballos, los gatos, los perros, las gallinas, los cerdos, las ovejas, ¿cierto?, que son animales que se vuelven domésticos porque pueden tener contacto con el ser humano, ¿cierto? Y miren nosotros cómo podemos construir campos semánticos de lo que queramos, de lo que ustedes quieran pueden construir un campo semántico, pero pues evidentemente dentro de ese campo semántico tiene que haber esos elementos que tengan vínculo, que tengan relación. Si habláramos, por ejemplo, de animales salvajes, pues yo podría colocar ahí el hipopótamo, ¿cierto?, el león, el cocodrilo, el mono, el elefante, el tigre, que son animales salvajes. Si habláramos, por ejemplo, del campo semántico de las verduras, pues podríamos colocar ahí el coliflor, la lechuga, la cebolla, el pepino, ¿cierto?, los rábanos, entre otros. Si habláramos, por ejemplo, del campo semántico de las frutas, este sí que sería muy grande, ¿cierto? Porque podemos colocar las uvas, las naranjas, las fresas, el mango, la mora, el durazno, la papaya, el melón. ¿Cuántas frutas no hay? Y todas harían parte de ese campo semántico. Si yo colocara o hiciéramos el campo semántico de los vehículos, pues nosotros podríamos ahí colocar bicicletas o medios de transporte, ¿cierto? El tren, la ambulancia, los automóviles, las motocicletas, los aviones, todos esos serían vehículos. En el campo semántico de los juegos, pues también
un sinnúmero de elementos que harían parte, digamos, de estos juegos, como cuáles: el balón, la bicicleta también, los muñecos, las Barbies, entre otros elementos que podrían hacer parte de este campo semántico denominado juegos. Si hiciéramos un campo semántico sobre la escuela, pues podríamos colocar todos los elementos que nosotros encontremos en la escuela. Entre esos podría ser el tablero, ¿cierto? Los escritorios, las sillas, los utensilios propios, digamos, de pronto que tengamos ahí en nuestro colegio. Si hiciéramos un campo semántico de los colores, podríamos colocar todos los colores que quisiéramos, ¿cierto? El morado, el rojo, el verde, el amarillo, el gris, el blanco, todos esos colores podrían estar dentro de ese campo semántico. Si yo quisiera construir el campo semántico de una casa, pues podría colocar todos los lugares que hacen parte de la casa: la cocina, la habitación, la sala, el baño. Podríamos colocar también el estudio, entre otros lugares que hacen parte de la casa, ¿cierto? Es decir, que tienen relación con ese campo semántico. Si yo quisiera hacer un campo semántico solo con objetos de la cocina, pues podría colocar solo elementos de la cocina: los pocillos, las pailas, las ollas, las cucharas, entre otros elementos que son propios solamente de la cocina. Si hablaremos del campo semántico de los elementos del cuarto de baño, entonces la bañera, el cepillo, el espejo, el lavamanos, que serían solamente de los elementos del cuarto de baño. Entonces, mis chiquitos, hasta aquí con esto podemos ver cómo nosotros podemos crear en realidad un campo semántico de lo que queramos, ¿cierto? Y dentro de ese campo semántico lo único que tenemos que hacer es colocar elementos que sean propios o acordes con el tema principal del campo semántico. Es decir, si yo estoy hablando de frutas, pues evidentemente tendría que colocar dentro de ese campo semántico solo frutas. Porque si no, yo coloco un medio de transporte u otro elemento que no corresponde, pues no estaríamos creando el campo semántico, es decir, no estaríamos creando el grupo de elementos que tienen un mismo significado. Entonces, la frambuesa es una fruta, por eso está dentro de este campo semántico. La sandía es una fruta, por eso está dentro de este campo semántico. La manzana y las cerezas también son frutas y por eso lo incluimos dentro de este campo semántico que nosotros denominamos frutas. Ahora ustedes podrían, por ejemplo, en lo anterior, clasificar. Yo quiero hacer un campo semántico solo de frutas rojas, entonces podría ser la manzana, la fresa, la ciruela. Si yo quiero hacer ahora un campo semántico de frutas amarillas, solo frutas amarillas, el mango, la piña, el durazno, la naranja, ¿cierto? Es decir, ustedes pueden crear unos subcampos semánticos, podemos crear campos semánticos de lo que nosotros queramos, siempre y cuando tengan un vínculo o una relación en común. Por ejemplo, este campo semántico corresponde a los animales. En este caso, el cisne es un animal, por lo tanto está dentro de este campo semántico. El pez también, la tortuga y la ardilla son animales, por eso los incluimos dentro de este campo semántico. Si yo hablara, por ejemplo, de medios de transporte, pues nosotros podríamos colocar en ese campo semántico el avión, que es un medio de transporte, los vehículos, los coches, los carritos, que nos sirven también como medio de transporte, los buses, que también nos sirven como medio de transporte, los barcos, que también nos sirven como medios de transporte. Entonces, estos, ¿cierto?, podrían estar dentro de este campo semántico denominado medios de transporte. Nosotros incluso podríamos colocar otros más, si quisiéramos, la motocicleta, entre otros. Este campo semántico es de deportes, entonces yo coloco acá, tengo en este caso fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol hace parte de un deporte. El baloncesto también está dentro de este campo semántico porque es un deporte. La natación y el tenis también harían parte de este campo semántico que son deportes. Pero como deportes es muy amplio, yo podría colocar un sinnúmero de deportes los que quisiera colocar ahí, porque evidentemente todos guardan la misma relación de significado, es decir, todos son deportes. Bueno, vamos a mirar al analizar, por ejemplo, estas palabras, ¿cuál sería el campo semántico adecuado para este tipo de palabras?
En este caso yo tengo lápiz, cuaderno, tijeras, libro y rotulador. Si nosotros analizamos estas palabras, ¿cuál es el significado? ¿Cuál sería el campo semántico en el que están? Pues nosotros podemos encontrar algo muy particular. El lápiz, ¿cierto?, es un útil escolar, es decir, es un elemento que lo utilizamos en la escuela. El cuaderno también se convierte en un útil escolar. Las tijeras, el libro y nuestro rotulador para hacer nuestros dibujos también se convertiría. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que este sería el campo semántico de útiles escolares. ¿Listo? Es decir, útiles escolares. Muy bien, vamos ahora a analizar algo aquí muy interesante. Aquí tenemos algunas palabras. Vamos a identificar primero cuál palabra de estas no pertenece a este campo semántico. Si yo tengo Rocío, Ana, María, Pablo, Teresa, Silvia, si nosotros analizamos, la mayoría de nombres que están ahí son nombres de mujeres, pero miren aquí como Pablo, ¿cierto?, no correspondería a este campo semántico, sería una palabra intrusa. Es decir, que para que este campo semántico nos quedara muy bien, y fuera el nombre de nombres femeninos o nombres de mujeres, tendríamos que quitar a Pablo. Entonces es importante también nosotros que si construimos un campo semántico, coloquemos realmente los elementos que pertenecen a ese campo semántico. Porque en este caso, Rocío es el nombre de una mujer, Ana es el nombre de una mujer, María es el nombre de una mujer, Teresa sería el nombre para una mujer, Silvia también, pero Pablo no. Entonces, en este caso, este campo semántico, que sería de nombres femeninos, tendría que tener solamente los nombres que acabamos de mencionar. Y este nombre no. Por eso es tan importante que cuando creen sus campos semánticos realmente sean apropiados. Miremos aquí en este campo semántico cuáles son las palabras intrusas. Rubio, alto, castaño, moreno, pelirrojo. Si tú miras, ya encontraste como una particularidad. Automáticamente ya estás pensando que te están hablando, ¿cierto?, de colores o tonos de cabello. Y en ese caso, cuando me están hablando del color del cabello, pues alto no corresponde al color de cabello. Entonces tendríamos que quitar esta palabra alto y así el campo semántico nos quedaría muy bien, porque sería rubio, castaño, moreno y pelirrojo. ¿Ven? Ahí tendríamos un campo semántico relacionado con el color del cabello. Veamos aquí, yo tengo fútbol, baloncesto, tenis, teatro, golf y voleibol. ¿Ya descubrieron cuál es la palabra intrusa? Seguramente que sí, porque estamos hablando de deportes y ya vieron que hay una palabra que no se relaciona con deportes, pues teatro. Entonces este campo semántico de los deportes no tendría que ir la palabra teatro, solamente fútbol, baloncesto, tenis, golf y voleibol. Miremos estas palabras: Madrid, España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. A lo mejor te encontraste también cuál es la palabra intrusa. Entonces en este caso estamos hablando de países y en este caso Madrid no correspondería, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mis chiquitos bellos y hermosos, para resumir, acuérdate que el campo semántico, ¿cierto?, es un conjunto de palabras que reúnen o tienen un mismo significado, es decir, que son compatibles entre sí. Si yo digo, ¿cierto?, profesiones, entonces el campo semántico de profesiones podría ser carpintero, profesor, abogado, tesorero, enfermera, doctor, entre otras profesiones. Es decir, todas estas palabras que acabo de mencionar hacen parte de ese gran conjunto que sería profesiones. Te recuerda que es muy importante también colocar dentro del campo semántico palabras que sí sean coherentes con lo que nosotros estamos mencionando. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero que hayan comprendido muy bien este tema de los campos semánticos. Vamos en este momentico a reforzar todo esto a través del chat.